Y lo que queremos nosotros es que un presidente no deje mal parado el Perú fuera, sino que brinde un país de oportunidades para que justamente vengan esas inversiones. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y está en nuestros estudios Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Bienvenido. Hola, gracias Nicolás, por estar ¿cómo acá. estás? No, a ti, gracias por la invitación. Comencemos por este tema de la invitación de la negativa a que el presidente asista a la visita al Papa y al viaje a Bruselas. O sea, ¿por qué el Congreso de la República le niega al presidente? Es una especie de sanción. Mira, nosotros ejercemos nuestro derecho legítimo, constitucional, ¿no es cierto?, a permitir o no el viaje del presidente de la República. Al menos Renovación Popular, en los primeros viajes que se dieron, le dio el permiso. Luego después, cuando hemos visto esa actitud de parte del presidente de utilizar esos viajes, esos recursos del Estado, para despotricar contra la oposición, si bien es cierto puede tener una crítica severa con respecto a nuestro trabajo, pero manifestar frente a la comunidad internacional que se estaría aquí gestando un golpe de Estado y encima decir a la comunidad internacional también de que en el Perú pues la corrupción tiene apoderado a todos los poderes del Estado en todos los niveles, como que si bien es cierto existe la corrupción, como tú bien siempre lo denuncias, pero a ese nivel que el presidente lo pone, obviamente eso va a traer repercusiones. ¿Cuáles? El hecho de que se espanten las inversiones. Y lo que queremos nosotros es que un presidente no deje mal parado el Perú fuera, sino que brinde un país de oportunidades para que justamente vengan esas inversiones. Ninguna de esas cosas el presidente hace cuando está afuera. Lo demostró hace poco en su salida a la ONU, ¿no es cierto? Donde incluso se metió en temas que no le competen, como hablar, por ejemplo, de las Malvinas. Frente a una situación como esa, nosotros no podemos ser pues inconsecuentes con nuestros principios. Tenemos que, a nuestro juicio, rechazar esos permisos. Claro, pero el problema es que el presidente finalmente sigue siendo el presidente y hay una serie de, no sé, protocolos que tienen que cumplirse. Es decir, al que están invitando no es a la persona de Pedro Castillo, es al representante del Estado peruano. Y con más razón debería cuidar sus palabras, ¿no? Con más razón, o sea, debería tener en cuenta eso, o sea, que él no va como Pedro Castillo, sino va como presidente que personifica a la nación. Ahora, yo te digo, Nicolás, que para mí esa disposición constitucional, así como el voto de confianza al gabinete cuando recién se le nombra, es obsoleto. Yo creo que eso se debería reformar. No debe depender de nosotros que un presidente vaya, ¿no?, a otro país a dirigir la política exterior. Pero mientras esté bajo nuestra disposición, ¿no?, bajo nuestra facultad, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestros principios. Si eso está bien o está mal, bueno, el público tendrá sus conclusiones. Pero de plano, yo creo que esa es una reforma que se tiene que hacer a la Constitución. O sea, que la decisión está tomada, porque van a plantear una reconsideración, si es que no la han planteado ya. De nuestra parte, la decisión está tomada. Yo creo que hay otras bancadas que pueden reconsiderar su decisión. Yo recuerdo, Nicolás, que justamente para ir a la ONU, ¿no?, el último viaje que tuvo el presidente, Fuerza Popular le iba a dar el permiso. Pero se originó un debate infructuoso donde los amigos de Perú Libre, de la rama magisterial, comenzaron a pechar a los colegas de Fuerza Popular. Y finalmente, después de haber dicho que iban a dar el voto para que viaje, no lo dieron. ¿Por qué? Porque se originó un debate, ¿no?, es cierto, innecesario, que no supieron manejar muy bien los amigos de la izquierda. Entonces, no hay un cálculo político, es decir, una foto, una imagen con el Papa en un país católico es políticamente... digamos, puede ser utilizado políticamente, ¿no es cierto? No hay un cálculo en eso. No le vamos a regalar a Castillo, que supuestamente es un comunista, aunque en realidad creo que ni de izquierda ha sido, porque el único partido en el que ha militado, el único partido en el que ha militado ha sido Perú Posible, pero en fin. Bueno, una imagen con el Papa es una imagen, insisto, en un país católico impactante, ¿no? Sí, yo sé, pero también se va a Bruselas, ¿no es cierto?, a reunir políticamente con la gente de la Unión Europea. ¿Y qué motivo? O sea, la situación pero que es importante, la Unión Europea, por eso a lo que voy. Es importante. Pero a lo que voy es a esto. O sea, más allá de los cálculos políticos,
el que en un país católico el presidente que no se representa a sí mismo, representa a este país mayoritariamente católico, se va a reunir con el Papa. Y el Papa seguramente le va a extender una bendición a él, no, sino a los peruanos católicos y al país entero. Y en segundo lugar, la reunión en Bruselas tiene importancia. ¿Por qué? Porque es la Unión Europea, que son socios comerciales del Perú, con quien nos interesa tener vínculos, ¿no? Mira, o sea, nos estamos haciendo, por dañar a Castillo, no nos estamos dañando como país. Esto no es un tema personal. Ahora, mira, yo creo que todos los viajes son importantes y eso debe considerarlo muy bien el presidente Castillo. O sea, yo creo que se parta no por la responsabilidad nuestra, sino por la responsabilidad del presidente, quien ha utilizado estos viajes para hacer esto que te comento, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que, a ver, que esto sirva, si así querramos llamarlo, como una sanción, ¿no es cierto? Luego yo considero de que esto se podría revertir más adelante y cuando realmente se demuestre, ¿no? Y frente al voto duro de la oposición de que el presidente va al extranjero para generar oportunidades para el país, eso podría cambiar después. Ahora, el problema es que hay un nivel de desentendimiento entre el gobierno y el Congreso de la República que hace difícil que la situación cambie si no hay una modificación de esta relación. Ahora, por ejemplo, ¿qué van a hacer con el canciller? ¿Va a haber va a haber una interpelación? Sí. Incluso se está hablando. ¿Por qué? O sea, sí. ¿cuál es? A ver, la interpelación es para que dé cuentas el canciller de la política exterior que está adoptando el Perú a través de estos viajes que está haciendo el presidente. En principio, te comentaba que el presidente aprovechó sus 5 minutos en la ONU, ¿cierto?, para hablar sobre las Malvinas. Cosa que supuestamente para el nivel de canciller eso está cerrado, ¿no es cierto? Pero ingresó a ese tema. Habló que en el país estaba gestando un golpe de Estado. A pesar que la vacancia presidencial, como bien lo hemos dicho nosotros, somos partidarios de ella, es una herramienta constitucional, así como lo es la disolución congresal. Entonces, queremos que nos den cuenta sobre esta situación. Y ahora, hace poco, en la Asamblea General de la OEA, que se realizó en nuestro país, nosotros tuvimos acceso a la resolución, al borrador, ¿no? Y allí países como Brasil, por ejemplo, Paraguay, pidieron que los acuerdos que se adopten en el marco de la OEA se hagan respetando el marco jurídico interno de los países, es decir, el principio de soberanía estatal. Perú, junto con otros países, pidieron el retiro de ese párrafo. Que nos digan, pues, si van a ir a la OEA a defender nuestros intereses o los intereses de estos organismos internacionales. Entonces, es necesario respuestas. Por eso es que se ha planteado la interpelación. Sí, pero es una tradición digamos, que los acuerdos que tome la OEA se cumplan en todos los países sin excepciones, porque si no tomas un acuerdo, pero depende de cada país si lo aplica o no, entonces no tiene ningún sentido que se acuerde nada en la Pero OEA. los gestos políticos son importantes, es decir, si un país pide que se respete su soberanía estatal para que quede bien en claro lo que eso significa, que el Perú milite por su retiro, estamos hablando de una política exterior bastante clara, ¿no? Porque pero en todo caso es una atribución del gobierno, ¿no? Es parte, está haciendo. Pero claro, pero por supuesto, pero esa atribución del gobierno nos afecta a todos. Y entonces, pero ¿en qué punto? En este caso, ¿en qué punto? Por tal razón, creo que el canciller debería dar cuentas al Congreso sobre esa posición del pero no están ustedes en una especie de persecución, es decir. No, yo creo que hemos pasado de la vacancia a un ministro Nicolás, interpelado casi a la semana, ¿no? Tú te caracterizas por ser un periodista que cuando dice las cosas las dice como son, ¿no? Cuando hay cosas que están mal, se tiene que investigar. Entonces, creo que mal haríamos nosotros, el Congreso de la República, si frente a estos actos que son cuestionados por un gran sector de la población, nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. O sea, lo mínimo que podemos hacer cuando existe esto es una interpelación. La interpelación es para que el ministro correspondiente venga y dé cuenta sobre estas preguntas. Ahora, Martín Hidalgo ha publicado en su Twitter, es un periodista normalmente bien informado sobre las actividades en el Parlamento, en la política, en las altas esferas, digamos, que el presidente Castillo tiene previsto reunirse hoy con 34 de las nuevas autoridades elegidas el último domingo, entre alcaldes distritales de Lima y gobernadores regionales. Pero dice, no asistirá nadie de Renovación Popular. ¿Y por qué? O sea, no tiene lógica. Es el presidente que se tiene que reunir con las autoridades que tienen que ejercer mandato a nivel local y regional. Pero como bien dice, esto es una invitación, ¿no? O sea, no están combinados las autoridades electas a asistir, ¿no? Tendrán sus motivos, especialmente los de Renovación Popular, tienen la línea que está marcando el presidente del partido, hoy electo alcalde de Lima, de no conversar con el presidente. Esto no significa
de que rompa relaciones completamente con todo el Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque finalmente quienes responden por las carteras de manera técnica y política son los ministros. Y yo creo que los temas que tengan que ver con el municipio de Lima se tendrá que conversar con los ministros, no necesariamente con el presidente. O sea, ese tema lo tenemos bastante claro. O sea, no van a hablar con el presidente, pero sí con sus ministros, pero no tiene lógica, ¿no? Porque bueno, el que pasa al es que final, o sea, por ejemplo, en temas de seguridad, el jefe, el responsable es el presidente en términos constitucionales. Sí, pero hoy en día nosotros podríamos afirmar que el presidente Castillo lidera al menos una política de Estado de manera eficiente. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué sostener una conversación con quien no sabe prácticamente dónde está parado? Y más bien hacerlo con la persona que supuestamente sí está capacitado para el cargo, ¿no? Como un ministro de Estado. Ahora, y el hecho de que Rafael López Aliaga, que es el líder de Renovación Popular y no solamente el alcalde electo, haya usado acá mismo, sentado acá en este estudio, la expresión de burro para referirse al presidente de la República. O sea, eso es como ya o sea, uno puede tener diferencias, puede ser muy crítico incluso de manera extrema al punto de decir que este presidente no debería seguir siéndolo y promover su vacancia, pero de ahí a pasar al insulto, porque, ¿no? Porque es un insulto, ¿no? Sí, bueno, cada quien tiene sus formas, yo no soy partidario de ella, ¿no es cierto? Sin embargo, él es quien tiene que responder por los adjetivos que utiliza, ¿no? Ahora, la pregunta, en un rato va a estar con nosotros Oscar Caipo, que es el presidente de la CONFIEP, de la Confederación de las Empresas Privadas del país, que trae, estoy seguro, la preocupación del mundo empresarial porque esta permanente confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo ha generado una parálisis. Es decir, hay una parálisis, el país está parado. Entonces, y mientras no haya un entendimiento entre el Congreso y el gobierno, no vamos a salir de esa parálisis. Y no puede haber un acuerdo mínimo, es decir, hay una investigación abierta con la Fiscalía. ¿Por qué no esperar que esa investigación concluya? Y mientras tanto se hace lo que haya que hacer. Bueno, estamos esperando que la investigación termine. Pero porque puede si durar no, meses. Si no estaríamos ahorita hablando de una nueva vacancia presidencial, que gana no le falta a varios, ¿no? Sin embargo, se está esperando la denuncia constitucional de la señora Patricia Benavides. Mientras tanto eso suceda, nosotros seguimos con los actos de fiscalización, como es la interpelación de los ministros o la censura como se ha hecho con Heiner Alvarado hace poco, ¿no es cierto? Hay censuras que no han prosperado, es parte justamente del debate político en el Congreso de la República. Ahora, yo creo que los conflictos más que nada vienen de parte del Ejecutivo contra el Congreso, porque si estaríamos hablando de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, estaríamos diciendo que ambos están en el mismo nivel y que ambos están, no sé, pues se están petardeando. Yo considero de que el Congreso no tiene esa atribución ni ese poder como para petardear al Ejecutivo. Nosotros podemos interpelar ministros, pero eso no significa de que el Ejecutivo no pueda trabajar. O sea, ellos pueden seguir realizando su labor de Ejecutivo porque son finalmente ellos quienes manejan el presupuesto, no nosotros. Nosotros estamos ahí para fiscalizar. O sea, si hay un ente por antonomasia fiscalizador de quienes manejan el presupuesto del Estado, es el legislativo, no el Ejecutivo frente a nosotros. Pero ustedes hablan de la necesidad de dar un mensaje, digamos, disuasivo para los inversionistas internacionales. O sea, ¿cómo vas a invertir en un país donde no le dan permiso al presidente para salir del país, donde el Congreso está permanentemente buscando la vacancia, en un contexto además en que no tienen los votos, porque no tienen los votos? Entonces, bueno, en una situación como esta, Nicolás, donde impera la impunidad, donde existe un presidente con 6 carpetas fiscales, no todas ellas por corrupción, donde existen ministros o personas incompetentes en el gobierno, yo creo que la esperanza más bien es un rol fiscalizador bastante efectivo y eficaz de parte de tanto del Congreso de la República como de los otros órganos autónomos, como el Ministerio Público. Yo creo que eso más bien es lo que da cierta tranquilidad y garantía a las inversiones. Porque si eso no existe, ya estaríamos ahora, como ustedes el régimen anterior, ¿no? Claro, pero ustedes aceptan que se está haciendo con Pedro Castillo lo que no se quiso hacer con ningún otro presidente antes. Es el primer presidente que sometió a investigación durante su mandato. Bueno, nunca se quiso hacer con los anteriores. Efectivamente, ¿no? Nosotros estamos ahí y respondemos por nuestro trabajo, ¿no? Por los anteriores serían los anteriores, pero sí, yo considero de que no hubo esa valentía
o esa decisión política de investigar a los presidentes en funciones en años anteriores. Bueno, existía también, recordarás, Nicolás, esta disposición fiscal de la señora Zoraida Ábalos con respecto a Vizcarra, ¿no? De que se tendría que terminar su periodo para recién investigarlo. Hoy tenemos una fiscal con un mayor criterio y por ende también tenemos las investigaciones en curso. Congresista, le agradezco mucho por estar con nosotros acá esta mañana, muy gentil. Gracias. Nos vamos a la pausa, vamos a tener en el programa el día de hoy a Óscar Caipo, presidente de CONFIEP. Amenazó con venir el doctor Pachas, abogado del presidente Castillo, no sé si va a ocurrir o no, para hablar sobre esta denuncia que ha presentado contra la fiscal de la Nación y otros temas.